Una columna de opinión publicada por Cristian Valenzuela, asesor de José Antonio Kast, desató una ola de reacciones en el mundo político. En ella se refiere a los funcionarios públicos como parásitos del Estado, acusando a sectores desde el PC hasta Chile Vamos de haberse beneficiado históricamente de la estructura estatal para ubicar a cercanos y aliados políticos. El propio Kast respaldó los dichos, asegurando que de haberla escrito él habría sido más dura. La respuesta fue inmediata, desde el gobierno hasta figuras como Evelyn Matei y Rodrigo Galilea condenaron el tono y el fondo de la columna. La polémica está reabriendo el debate sobre la meritocracia en el sector público y expone fisuras en la derecha a pocas semanas de una elección presidencial clave. A ver, ¿qué pasó acá, Camilo? A ver, tuvimos una concatenación, de hecho, a propósito de lo de Valenzuela, que lo tuvimos, todo esto parte el viernes pasado, acá en turno político. La bolita corre del turno político. Esto fue un dominó, de Sí, eso como un uno dominó. tras otro. Y bueno, Es como el meme del dominó. Claro, Juan Diego Montalva lo que hace es un repaso de, digamos, la trayectoria que ha tenido Valenzuela en el Estado posterior a su columna, ciertos parásitos, que tuvo una vuelta ayer en el turno PM también muy buena a propósito de la película, haciendo ahí como un símil. Lo que sabemos es que, bueno, Valenzuela es una persona ligada al Estado, prácticamente toda su carrera. De hecho, él termina su carrera y se va a trabajar haciendo asesoría y cuestiones que tienen que ver con el mundo parlamentario primero, y hoy día partidario en el mundo republicano después. Y bueno, y también tuvo ahí entre medio pasos por el Ejecutivo, asesor de ministro, subsecretario, en fin. Pero antes de que se supiera una gran noticia, o sea, no una gran noticia, una bomba que ocurrió, digamos, alrededor del mediodía, habló Kast en estas conferencias que hace los días lunes para presentar propuestas. Y cuando le preguntaron por Valenzuela, él dijo, si lo hubiese escrito yo, podría haber sido más dura a propósito de esa misma columna. No sé, después viene el video, podríamos ver el video para verlo de sus propias palabras, digamos. A ver. En el Que lo apoyen en segunda vuelta si su principal asesor trata de parásitos a gente de Chile Vamos. ¿Usted cree que Valenzuela se equivocó con esa columna de opinión? No. Si lo hubiese escrito yo, podría haber sido más dura. Más duro. Imagínese usted. No, yo no tengo para qué ahondar en el punto. Si nuestro punto no es ahondar en una palabra o no en una palabra, es en qué queremos para el Estado de los próximos 4 años. ¿Cómo espera usted? Ahí está la declaración de José Antonio Kast, que por supuesto ha generado polémica, porque reafirma, y también lo hizo desde la redacción de La Tercera, las ideas de Valenzuela. Sí, a ver, el tema ha sido encuadrado de distintas maneras dependiendo del sector político. En el caso del oficialismo, ellos han planteado que en el fondo no se puede criticar de esa manera a 100.000 funcionarios públicos, de los cuales no todos son del gobierno central. De hecho, los que están en el gobierno central deben ser algo así como 7.000. Los que han entrado, digamos, en lo que critica Kast y lo que critica también Valenzuela, que es como quienes han entrado en el gobierno de Boric, porque en general hay un grueso que entra a hospitales, a centros de salud, son médicos o funcionarios de esas características. Pero más allá, digamos, de entrar en el debate de los hechos o de los argumentos que ellos plantean, tuvimos respuesta de Evelyn Matei, tuvimos respuesta de Camila Vallejo, también hubo personeros del mundo de Chile Vamos cuestionando, porque en el fondo lo que hace Valenzuela es incluir también aquí a los funcionarios de los dos gobiernos de Piñera. Entonces eso es lo que afecta en términos generales, y lo que ellos mismos cuestionan es que en el fondo acusan, o en el fondo tuvo resultado la columna porque ellos se sienten atacados o acusan, se ponen el poncho, como se dice coloquialmente. Ahora, lo que ocurre después, porque finalmente lo que hace Kast es apostar el doble a la crítica de Valenzuela, lo que ocurre después es interesante porque aparece una nota en Fast Check, un reportaje que revela que hoy día Valenzuela sigue siendo funcionario público, sigue siendo trabajador del Estado, sigue viviendo del Estado Como un parásito. En lo que él mismo, y con un sueldo no menor. Vamos a ver aquí el detalle. De acuerdo a lo que logró analizar Fast Check, es que Valenzuela sigue apareciendo en la nómina del sistema de alta dirección pública, en este grupo como de expertos que trabajan ahí, con un sueldo de 2,3 millones de pesos mensuales. Estos son este es como el equipo que finalmente lo que hace es evaluar postulantes a cargos que
son que se establecen así como de alta dirección pública, SADP es la sigla, y que ingresan, digamos, que no son políticos, por así decirlo, sino que es como se ve su currículum y entran a cargo, y esto está en todo el Estado, sobre todo en áreas estratégicas que requieren como ciertos conocimientos técnicos. Entonces él está ahí para hacer esa. ¿Cómo llegó ahí? No tenemos idea, pero él lo que lo tiene complicado. Ahora, yo creo que en vista de estos antecedentes, a mi juicio, y pensando también en lo duro que han sido ellos, por ejemplo, con Laura Albornoz, que es algo que veníamos conversando, a mí me parece que Valenzuela debiera renunciar al comando o al equipo de campaña o a lo que sea. A mí me pasa que lo que pasó con Vidal habilita esa conversación. Porque Vidal, en su momento, va y dice, bueno, si mi presencia dentro del Estado complica la dinámica de campaña, doy el paso al lado. Uno puede estar de acuerdo o no. Quizás si no hubiera salido, podemos decir, no se debate, puede mantenerse Valenzuela. Pero luego de eso, donde el mismo Valenzuela puso el grito en el cielo, es el momento de que salga Valenzuela. No tengo ni una duda a propósito de lo de Kast. Porque él fue el primero que etiquetó de esa manera a los funcionarios públicos. Y está complicándole la campaña a Kast. A menos que le guste ser un parásito. Ahora, es interesante que esto también está manteniendo en tensión al mundo del Partido Republicano. De hecho, ayer, si lo podemos buscar, José, mientras, el tuit de Jorge Barrera Rojas, quien él fue asesor, el más importante probablemente que tuvo en los dos procesos constitucionales el Partido Republicano, es una figura muy importante dentro de ese mundo, quien criticó la columna de Valenzuela. Criticó, digamos, que en el fondo tal vez es discutible este tema de que si hay o no que sacar funcionarios públicos, porque este tema, la discusión de la grasa del Estado, del gasto fiscal, en fin, me parece que es una discusión legítima, plantea él con sus palabras, ¿cierto? Pero el problema está en que él no se puso dentro de ese marco, digamos. O sea, él como que se consideró como alguien como una externo. excepción. Claro, ahí tenemos pontificar tiene costos y esa es la crítica de Jorge Barrera, quien hemos tenido también acá de invitado en turno para, sobre todo, tratar de aclarar esta situación interna que tiene el Partido Republicano a lo largo, digamos, ¿cierto?, de sus distintos contextos e historias. Pero está agitada el agua. O sea, está pegando, pese a la portada que tuvo ayer la segunda, que no sé si la vieron. Que fue que muchos decían en redes sociales que fue como una portada casi pagada por el mundo digamos, porque en el fondo lo que ellos destacan es que la crítica que se le ha hecho a los 6.000 millones, la crítica a Valenzuela y todo ese debate no ha afectado mayormente a Kast en las encuestas. Entonces, ahí tenemos con declaraciones de Juan Pablo Lavín, me imagino que debe ser el director de UDD, y Pepe Out, el ataque del gobierno solo fortaleció a Kast, y dentro, si uno lee el reportaje y va, digamos, al meollo del asunto, lo que quiere plantear es justamente eso. O sea, finalmente toda esta batahola que se ha dado desde que el presidente lo critica, ¿cierto?, en una cadena nacional, hasta lo que ha ido ocurriendo hasta ahora, ha ido fortaleciendo su candidatura, lo que a mi juicio es completamente equivocado, pensando, digamos, en lo que puede llegar a venir, más allá de si pega o no en la encuesta, ¿eh? Recordemos que el tema de los 6.000 millones finalmente lo que hace es hacer titubear al mismo sector. Y más allá de los votantes no van a votar por alguien que cifran más, cifran menos, pero sí lo que hace es debilitar no solamente su idea y hasta dónde puede llegar, sino que también se instala en la opinión pública una cuestión crítica que la vimos durante todo el fin de semana con las columnas de Matamala, en fin, que apuntaban hacia este tema. Oye, ¿y qué podría significar las declaraciones que dio Luciano Cruzcoque sobre la candidatura de Janet Jara? Dijo, va a haber segunda vuelta, que la candidatura de Janet no está muerta. Sí, lo que pasa es que hay otro debate en la derecha paralelo, que es esta discusión en torno a que debiese haber un pacto desde ya para apoyar al candidato de derecha que pase a segunda vuelta y que enfrenta a Janet Jara en una segunda vuelta, sí o sí.
Entonces, en ese debate lo que hace Cruz Coque es hacer un llamado general a que dejemos de pelear entre nosotros, dígase nosotros, Chile Vamos y republicanos, socialcristianos, libertarios, en fin, para, digamos, tener cerrado un pacto de aquí a la segunda vuelta. Pero Evelyn Matei no quiere. Y no quiere porque, de hecho, veamos ese video también, veamos la reacción que tuvo Evelyn Matei posterior a que le preguntaran de Kast, porque metió una cuñaza a propósito de lo mismo. Estaba en turno en vivo. Veámoslo. Bien. Lo primero es que la gente juzgue. Yo estoy aquí hablando de lo que a las personas más les interesa y más les preocupa, que es la inmigración ilegal, descontrolada, irregular, y de cómo vamos a enfrentar estos temas. Pero yo no tengo por qué hacerme cargo de las continuas cambios de posición de otros candidatos, eso que lo juzguen los chilenos. A mí lo que me importa es que todos los chilenos sepan que en mi gobierno, porque estoy segura que voy a pasar a la segunda vuelta y voy a ganar, en mi gobierno, en un año, vamos a cerrar completamente las fronteras. Y en un año vamos a sacar a los 10 grupos terroristas que están actuando en la Araucanía. Pero hay incongruencia porque él hace un llamado. Es fuerte cuando no sé si es tan correcto. Puede haber un silencio y como que sale no se ve tan bien cuando habla de terrorismo. Está bien sacar terroristas, pero hacer no, es infantil. Son las 9:41 de la mañana. 9:41 de la mañana. Les recuerdo que a la noche hacemos turno político a las 7 de la tarde. No, turno político no, turno noche. Turno político lo hacemos los viernes, pero voy a estar yo presente con todo lo que vaya pasando en el día, en especial con respecto al debate presidencial a la noche. No se lo pierdan, gracias a los 10.000 que nos vieron ayer. Eso, se pueden suscribir en el canal youtube.com/turno en vivo. Muchas gracias, Rey del Facto, por toda tu información. Nos vemos.